Vamos a ver el tema tu identidad. Este es el mensaje número 5 basado en el libro de Colosenses. Los que no han tenido la oportunidad de estar en el templo y no llevan la sucesión de los mensajes, tenemos nuestra página en YouTube. Por favor, usted puede ir y ahí están todos los mensajes de todos los sábados a su disposición. Si usted quiere verlos, están enumerados por número de serie para que a usted se le sea más fácil el acceso y pueda escucharlo el estudio que usted quiera, repetirlo, lo que el Señor ponga en su corazón. Y si puede, compártalo para que otros también reciban bendición. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, el tema de esta noche es tu identidad. Hay algo que para mí siempre fue como bien curioso y quiero platicárselo, ¿verdad? Porque base del testimonio que nosotros damos tiene que ser de nuestra vida, de lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero déjeme platicarles, ¿verdad? De que vaya donde yo vaya, no importa si es en la tienda, al súper, una persona nueva que vengo conociendo, alguien que tal vez nos mira a través de los videos o a través de la radio. Yo no sé, hermano, yo no sé si a usted tal vez les pasa, pero a mí siempre me ven la baleada invisible que ando en la frente. Así que los que son hondureños saben a lo que yo me refiero, ¿verdad? Que decimos que nosotros somos hondureños y nos miran la baleada en la frente. Bueno, a mí me miran la baleada invisible que yo tengo en la frente, porque a mí, donde sea que yo vaya, me dicen, usted es hondureña. Y yo, sí, ¿cómo sabe? No, es que los hondureños, desde ya se les nota que son hondureños, ¿verdad? Y ha sido muy curioso y es algo muy interesante porque para los que creo que tal vez no me conocen tan a profundidad, porque tampoco a mí me gusta andarlo diciendo, yo realmente nací aquí en Estados Unidos, pero a mí me criaron en Honduras. Lo que pasa es que ustedes saben que para que yo pueda combinarme con los demás, pero me miren normal, pues me pinto el pelo en café en vez del rubio natural, ¿verdad? Claro, me pongo mis lentes de contacto café para que no me miren mis ojos azules. Y me preguntan por qué sus hijos son así. Yo, no sé, la abuela, pero yo porque soy una persona tan humilde que no quiero decir que es por mí, ¿verdad? Yo tengo que esconder mis rasgos, ¿verdad? Que soy americana, para que así no me vayan a decir nada, no me miren como animalito raro, son bromas. Pero a mí me llevaron a Honduras cuando yo tenía como 15 días de nacida. En ese tiempo ya me entregaban a uno todo saliendo del hospital, no como ahora. Pero cuando yo fui creciendo en Honduras, a mí siempre me decían, vos naciste allá en Estados Unidos, sos una gringa, ¿verdad? Entonces yo, aunque me miraba en el espejo que tenía mi pelito de india, mis ojitos de india, pero yo me creía que era una gringa, ¿verdad? Porque yo nací en Estados Unidos, o sea, la fresona, ¿va? Entonces yo decía, todo el mundo me va a ver y lo que van a ver es una gringa en un país extraño, ¿verdad? Y tal vez pues llegó cierto momento que tal vez yo me creí la gran cosa, ¿verdad? Cuando era joven, porque era gringa, pobrecita yo, ¿verdad? Y de repente pues me tocó regresar acá, pero lo que quiero decirles es que mientras estuve en Honduras, hermano, pero ni mi familia me decía que yo era gringa, o sea, me miraban la baleada en la frente siempre. Y yo decía, pero puchica, si yo nací allá y tengo ese orgullo de ser americana, y por qué me miran y no perciben en mí de que yo llevo sangre americana. ¿Qué sangre americana? Si ya sangre de frijoles es que creo lo que tengo, más bien. Y donde sea que iba al colegio se reían de mí, me decían que era mentira. Yo les decía, no, yo no soy de aquí, yo soy de Estados Unidos. Y me quedaban viendo todo raro, ¿verdad? Uno bien indito, hermano, ¿qué les puedo decir yo, verdad? Las cosas que a uno le pasan. Pero al pasar de los años, cuando yo fui creciendo, me di cuenta que la identidad que uno tiene realmente no es por el lugar donde uno nace. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, me di cuenta de eso, porque por muy gringa que yo me creía, o porque yo había nacido aquí en Estados Unidos, no hablaba ni papa de inglés. Oigan, muy bien esto, ¿verdad? No sabía nada de la cultura de aquí. Todos mis rasgos eran hondureños, yo había crecido en Honduras. Me gusta la comida hondureña,
hablo como hondureña, camino como hondureña, me gustan las baleadas como a toda una hondureña. Entonces, ahí fue cuando llegó a mi mente que nuestra identidad realmente no depende del lugar donde nosotros nacemos, sino del lugar donde nosotros nos criamos. Porque al mismo tiempo he visto muchos muchachos que nacen en nuestros países y se vienen aquí desde muy pequeños, y usted vaya a mirarlos ahora, casi no pueden ni hablar español. Y si le comen frijoles, dígame para darle un diploma de felicitaciones, porque yo con los míos me cuesta que me coman frijoles. Ya casi no saben hablar el español, no saben la cultura, no saben las costumbres que tal vez nosotros tenemos de nuestro país. Y tal vez se los trajeron pequeños de 4 o 5 años, que ya tenían algo de enseñanza en nuestros países, en nuestra cultura, pero cuando vinieron aquí se criaron y se acostumbraron y se empezaron a llevar con otras personas, tomaron esa nueva cultura, tomaron esa nueva identidad. Es más, cuando van a las escuelas, aunque se miren con cara de hispanos, asumen que son americanos, porque los niños hablan inglés perfecto, con un acento como cualquier niño que nació aquí en Estados Unidos. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? Entonces nos damos cuenta que nuestra identidad no se basa por el lugar del nacimiento, sino por el lugar donde a usted lo criaron, el lugar donde usted ha crecido, el lugar donde usted aprende lo cultural, donde usted aprende los hábitos alimenticios, donde usted aprende el acento con que las otras personas hablan. También el vocabulario físico, digamos, nosotros los hondureños nos caracterizamos porque usamos mucho las manos cuando hablamos, usamos mucha expresión física. Y las personas por eso deducen y saben que nosotros somos hondureños. Hablo de Honduras porque es el único país que les puedo hablar así con propiedad, ¿verdad? Yo sé que aquí hay personas de otras nacionalidades, gloria a Dios por eso. Pero cada uno de nosotros es diferente. Yo le aseguro que si usted hubiera venido desde muy pequeñito, no estuviera ni entendiendo mucho lo que nosotros estuviéramos hablando. Incluso los padres hoy en día tenemos problemas con nuestros hijos porque aunque somos hispanos, los muchachitos no quieren hablar español, porque todo lo que se mueve a su alrededor es inglés. Y ellos se sienten más cómodos hablando en inglés, se sienten más cómodos estando con otros muchachitos que comparten las mismas ideas. Incluso cuando tenemos nuestras celebraciones, pónganles un tamal enfrente, salen corriendo. ¿Y qué es eso? Un tamal, ¿verdad? Eso es pura masa. Pónganle tortillas de maíz, ya no les gusta más las de harina. Son diferentes culturas. La música, la forma de vestir, ¿verdad? Son tantas cosas que podríamos cubrir. Pero eso fue lo que yo aprendí por mi experiencia. Y llegó un momento que, tanto que se burlaban de mí y todas esas cosas, que dije yo, no, de verdad, dije yo, ¿por qué uno es tan tontito? Y más bien en vez de tirarse de fresas, no, es cierto, hermano, yo ríase, que para se lo estoy contando con confianza, pueden reírse, no se preocupen que hasta yo me río a mí misma. Pero llegó un momento que digo, no, que es tan tonto, y más bien esta gente me molesta cuando yo les digo dónde yo soy. Entonces digo, no, yo soy hondureña y punto, y de ahí nadie me sacó. Y cuando yo me vine para acá, cuando me tocó venirme, mucha gente no creía que yo me venía porque pensaban que era mentira, ¿verdad? Y yo estoy aquí y yo a muy poca gente le digo, no, yo nací aquí, a menos que me sea necesario decirlo. Si me preguntan, yo soy hondureña y lo digo con mucho orgullo, ¿verdad? Pero uno tiene su etapa de niñez y se le meten tantas cosas tontitas en la mente. De la misma manera, he visto muchos niños hispanos que se han criado en Estados Unidos y les da pena decir que son hispanos. Hay padres que se acercan a mí y me dicen, a mis hijos les da pena decir que son de Honduras, a mis hijos les da pena decir que son de Nicaragua, mis hijos solo quieren decir que son americanos y no son americanos. Entonces todo esto es para ambos lados. A mí me pasó al revés, a otros les pasa de otra manera,
pero es algo que nosotros estamos viviendo. Así de que nuestra identidad no se basa por el lugar de nuestro nacimiento. Usted puede decirme que nació en Hungría, que nació en Rusia. Bueno, el hermano Lionel habla húngaro, ¿verdad, hermano? Búlgaro, ay, perdón, húngaro, le dije, ya le insulté. Bueno, yo no quería, ¿verdad? Son cosas del idioma. Porque él estuvo mucho tiempo en ¿qué país, hermano? En Bulgaria. O sea, no es que él es un vulgar, sino que él estuvo en Bulgaria, ¿me entiendan? No vayan a tomarlo de otra manera. Y entonces ya él a veces me habla y dice, ay, ese hermano, ¿cómo habla en lengua? ¿Qué lengua? Así que está hablando en búlgaro, ¿verdad? Porque él vivió ahí varios tiempos y se acostumbró a lo que la gente hacía, ¿verdad? Y así sucesivamente. Nuestra identidad nosotros la adquirimos realmente del lugar donde pasamos más tiempo, del lugar donde nosotros pasamos tal vez nuestra niñez o nuestra adolescencia, o aunque vengamos de nuestros países. Esto es muy verídico. Aunque venga de la edad que usted venga de su país, llegan aquí, hay muchas de las chicas que quieren pintar en rubio. No estoy diciendo que aquí pasa, pero pasa a menudo, pues yo lo he visto, ¿verdad? Se andan poniendo lentes de contacto ahí para verse todas agringadas, o aprenden el ok, yes, ok, el how are you, y todo eso, ¿verdad? Y son cosas que se nos pegan. Son cosas que se nos pegan. Y hay algunas palabras que ya ni nos acordamos en español. Dice, ay, ¿cómo se dice ok en español? Ah, no sé, bueno, ok. Son cosas que pasan, es chistoso, pero a veces uno queda, ¿cómo se dice tal cosa en español? Y uno casi ni inglés puede hablar, hermano. Imagínense. Y lo poquito que se sabe no lo puede traducir al español, hermano. Ya nosotros de verdad que nos pasamos. Pero las cosas son así. Nosotros adquirimos esas culturas, esas costumbres del lugar donde nosotros pasamos más tiempo. Digamos, las personas que tienen, otro ejemplo que les puedo dar, que tienen amistades que son de otro país, ¿verdad? Hay ciertas palabras que ellos usan que tal vez nosotros no usamos, pero como nos llevamos, entonces ya empezamos a hablar como ellos. Yo me acuerdo que Romer, que mi esposo tenía un amigo que era de Costa Rica, creo que era, ¿verdad? Y ellos usan un vocabulario todo bien raro que yo hasta el día de hoy todavía no lo entiendo. Y a él se habían pegado un montón de palabras como que era de Costa Rica también. Y me daba unas rabietas a mí al principio porque hablaba como que era costarricense. ¿Y qué? Si también tiene la baleada en la frente como yo, ¿verdad? Pero lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Con la persona que nosotros nos llevamos, a nosotros se nos pega ciertas cosas. Alguna frase que la persona diga, hasta cómo caminan, hasta lo que comen, etc. Así que de esta manera vamos a ver hoy lo que es nuestra identidad. Porque aunque ustedes no lo crean, la palabra de Dios nos habla de estas cosas, de cómo nosotros cambiamos nuestra identidad varias veces en nuestra vida y cómo estos cambios de identidad pueden llegar a afectarnos grandemente en nuestro camino con el Señor. Vamos a continuar en el libro de Colosenses y para refrescarnos un poco, para recapitular lo que nosotros habíamos visto en estas semanas anteriores, estamos hablando de la ciudad de Colosas. La ciudad de Colosas era una ciudad romana y esta ciudad estaba localizada en Asia Menor. Sabemos que esta ciudad es real, que realmente existió, que no es una mentira, que la palabra de Dios no miente, porque la ubicación geográfica de Colosas es lo que hoy por hoy conocemos como Turquía. En los museos en Turquía usted va a encontrar la fecha en que a través de las guerras y las conquistas le cambiaron el nombre y le quitaron Colosas y le pusieron Turquía. Manejan escritos antiguos de la ciudad de Colosas, cómo ellos manejaban su área de gobierno, incluso aún mencionan quiénes fueron personas que estuvieron en altos cargos como los reyes en ese tiempo, ¿verdad? O emperadores, porque estaban basados en una ciudad romana. Era una ciudad típica de Roma. ¿Qué era una ciudad típica de Roma?
una ciudad 100% pagana, una ciudad que tenía varias religiones, una ciudad que tenía muchos dioses, que rendían culto a los dioses. Eran personas que daban a sus hijos como sacrificios. Habían templos donde se adoraba a la diosa Venus, se adoraba al sol, se adoraba a la luna, y hacían muchas prácticas en las cuales las mujeres se prostituían, o los hombres iban y tenían relaciones con las mujeres, porque era un ritual de los templos. Imagínense cómo eran las cosas, ¿verdad? Y así sucesivamente, y adoraban mucho lo que era el sol y lo que era la luna. Era una ciudad típica romana. Y en esta ciudad fue donde un hombre cambió el enfoque del culto, el enfoque de una religión. Y este hombre es Epafras. Muchos piensan que fue directamente Pablo. Ya hemos hablado en las semanas anteriores que quien comenzó la iglesia en Colosas fue Epafras. Epafras era un residente de Colosas, como todos los demás. Iba a los templos como todos los demás, adoraba a todos los dioses como todos los demás. Se iba a purificar el templo donde estaban las prostitutas, porque para eso lo hacía, supuestamente a través de las relaciones, ¿verdad? No hablo de más porque yo sé que hay niños en el templo. Ellos se purificaban y eran quitadas todas las impurezas de ellos, porque estas mujeres eran servidoras de la diosa, y ese era uno de los rituales que hacían ahí. Son muy felices los hombres en Colosas, encantados de la vida. Entonces, este hombre hizo un viaje a Éfeso. En Éfeso él conoció a Pablo. Escuchó a Pablo hablar a multitudes. Él no iba a ese lugar a conocer a Pablo. Él llegó, tal vez por cosas de negocio, no sé, la palabra no lo especifica, pero él escuchó a Pablo, y Pablo estaba predicando el evangelio verdadero. Y fue ahí donde este hombre quedó asombrado de este Jesús del que estaban hablando, de este evangelio de vida eterna, de este evangelio de salvación, de este evangelio que predicaba el perdón de nuestros pecados, este evangelio que mostraba cómo estaba la persona interiormente. Y ahí Epafras decidió entregarse a Cristo. Aquí Epafras decidió bautizarse. Epafras recibió al Espíritu Santo. Epafras decidió quedarse más tiempo para aprender más de Pablo. Se acercó a Pablo, tuvo iniciativa, le preguntó: quiero conocer más de ese Cristo al que tú predicas, de esta religión nueva que yo no conozco. Este es un Dios nuevo que no existe en Colosas, y nosotros tenemos todos los dioses habidos y por haber. Y se quedó un tiempo aprendiendo de Pablo. Cuando Epafras llegó a admirarse tanto de Dios, empezó a establecer una relación profunda con el Señor, una relación con el Espíritu Santo, y eso causó que los ojos de Epafras fueran abiertos, sus ojos espirituales, y empezara a recibir una revelación de la palabra que fue totalmente admirable. En poco tiempo él se hizo un discípulo de Pablo. Cuando Epafras vuelve a Colosas, él no pudo quedarse callado. Él empezó a hablar con los vecinos, empezó a hablar con su familia, empezó a hablar con las personas cercanas, y les empezó a hablar de este Dios maravilloso que no se comparaba a ningún Dios de los que ellos adoraban, porque era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aleluya. Era un Dios que no estaba exigiendo sacrificio, no estaba exigiendo que entregaran a sus hijas mujeres primogénitas al templo para que se prostituyeran y sirvieran, para que los hombres se purificaran, para que adoraran a la diosa Venus. No era necesario que ellos entregaran a sus hijos en sacrificios para prosperidad, para que les fuera mejor en sus negocios, sino que él vino a hablar de un Dios que los perdona de sus pecados, que los restaura, que los limpia, y que les ofrece una vida eterna, que les ofrece una corona de gloria, y que les promete que serán salvos ellos y su casa. Y Epafras comienza a hablar aquella palabra bajo la unción del Espíritu Santo.
Y cuando empezaron a escuchar a Epafras y miraban la admiración, la seguridad que Epafras tenía cuando hablaba de este Dios maravilloso, les empezó a hablar de Pablo, de los milagros que Pablo hacía, de cómo fue la conversión de Pablo. Y mucha gente empezó a creer en el evangelio verdadero. Y fue así que la iglesia de Cristo nació en Colosas. Sabemos en lo que hemos estado viendo de que Pablo les empezó a escribir a la iglesia en Colosas que él no conocía. Empezó a escribir a los colosenses porque cuando la iglesia empezó a tomar fuerza, cuando ya los de la sociedad empezaron a ver que esta religión se levantó y que iba a pasos agigantados, que las personas empezaron a renunciar a sus malos caminos, que ellos dijeron: no vamos a seguir sacrificando a nuestros hijos, no vamos a seguir entregando nuestras hijas en prostitución, no vamos a hacer ningún acto de otros dioses, no vamos a adorar al sol, no vamos a adorar la luna, vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando miraron que las mujeres se quitaban sus atuendos todos sensuales y empezaron a vestirse modestamente y empezaban a orar y empezaban a entregarse al Señor, y habían milagros, las familias eran restauradas, ya los hombres eran hombres de una sola mujer, no tenían que tener un montón de mujeres, y fue un cambio drástico. Y toda la gente se empezó a admirar de la iglesia, y más se unían a la iglesia, y más querían servir a este Dios vivo. Pero hubieron otros que para ellos Jesucristo no era suficiente. Hablar de un hombre que murió en la cruz por todos los demás y dio su vida, y que al tercer día fue resucitado entre los muertos, y a los 40 días fue levantado a los cielos con la promesa que regresaría por su iglesia. Ellos querían más. Ellos necesitaban más exigencias para estar en la presencia de Dios. Y hemos visto a través de estas semanas cómo ellos empezaron a introducir tradiciones, cómo ellos empezaron a introducir filosofías diferentes, basadas en pensamiento de hombre, y la iglesia de Colosas se dividió. Entró en confusión. Los nuevos creyentes no sabían cuál era el evangelio verdadero. Y Epafras, en su dolor, en su agonía de ver aquello que había empezado tan hermoso, tan fuerte, tan lleno de vida, manda decir a Pablo: ayúdame, Pablo, porque la iglesia se está cayendo, se está destruyendo. Y Pablo estaba preso, no podía ir a Colosas. Entonces Pablo empieza a escribir estas cartas a los colosenses. Ya empezamos a ver diferentes facetas, como él empezó a hablarles, a animarles, a instruirles, a hablarles quién era Cristo, que Jesucristo era la respuesta. Ahora, en este punto donde estamos esta noche, vamos a ver que Pablo, a través de sus cartas, les había dicho quiénes ellos no eran, qué es lo que ellos no debían de seguir. Pero hoy vamos a ver en Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 11, si me acompañan ahí, por favor. Vamos a permanecer en esas escrituras. Aquí Pablo, en estos versículos, les empieza a declarar a los colosenses quiénes ellos eran realmente en Cristo Jesús. Aquí Pablo está a punto de definirlos a ellos como cristianos, a decirles qué era lo que los hacía a ellos diferentes. Él está a punto de decirle: esto es quien ustedes son, esta es su verdadera identidad en Cristo Jesús. Pablo estaba a punto de decirles en estos versículos: ustedes han adquirido una identidad nueva. Su identidad no tiene que ser por el lugar donde ustedes nacieron, por el lugar en donde ustedes están involucrados, sino de que aceptaron una nueva identidad en Cristo Jesús. Y en estos versículos que vamos a leer a continuación, Pablo les empieza a decir quiénes realmente ellos eran en Cristo. Lo que el mundo, lo que el enemigo, lo que Satanás quería robarles, su verdadera identidad, la identidad que ellos habían obtenido del evangelio verdadero. Así que acompáñenme en la lectura en Colosenses 3 del 1 al 11. Y dice: si pues
habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escriba, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Así es como Pablo, de una manera poderosa en estos versículos, viene a hablarle a los colosenses y le dice: esta es su verdadera identidad, esto es lo que verdaderamente los define. Él les empieza a decir a los colosenses como lo mismo, de la misma manera que Él le habla a la iglesia del siglo XXI en este momento, a cada uno de nosotros, que estamos pasando la misma circunstancia, si usted lo quiere llamar de esa manera, que estaban pasando los habitantes de Colosas. Estamos viviendo una época donde la iglesia está completamente dividida. Ya las personas no saben qué iglesia es la que lleva el evangelio verdadero. Han mezclado tradiciones, filosofías de hombre con lo que es la palabra verdadera de Dios. Estamos viviendo un evangelio completamente contaminado, donde los nuevos miembros, la iglesia que se está levantando, está recibiendo la verdad, pero sabemos que no es la verdad, no es lo que los va a llevar a la salvación. Y Él viene y le dice: tú no eres quien antes eras. Pablo le dice a la iglesia de hoy que nosotros no somos lo que antes nosotros éramos. En un tiempo ellos eran parte de la sociedad que los rodeaba. En un tiempo nosotros formamos parte de la sociedad que nos rodeaba. Donde sea que usted haya estado, en el país del que usted venga, cuando usted no conocía a Cristo, usted era parte de la sociedad que a usted lo rodeaba. Otros a nuestro alrededor nos miraban como parte de ellos. Teníamos una marca de pertenencia al mundo, a esa sociedad, a los vicios, al despafarro, al adulterio, a la fornicación, a todos los malos hábitos, las malas costumbres que nosotros manejamos. Cuando estábamos en el mundo, nosotros seguíamos el mapa del mundo, seguíamos la brújula del mundo. Nuestra vida era esa, a como el mundo iba, a como el mundo nos enseñaba, a como las personas de nuestro alrededor convivían, era la manera en que nosotros vivíamos, porque lo mirábamos normal. Lo mismo pasaba con los habitantes de Colosa. Pero ahora les dice Pablo: ustedes no son lo que antes eran. Ustedes no pueden practicar lo que antes practicaban. Ustedes no pueden adorar a los dioses que ustedes antes adoraban. Porque Jesús vino a sus vidas, es lo que Pablo les está declarando. Y Él vino a cambiarlos. Nosotros no podemos hacer las cosas que antes hacíamos, porque Cristo vino a nuestras vidas.
Desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo Jesús, aceptamos una responsabilidad grande de morir al hombre viejo. Y por eso el versículo 3, si mis hermanos me pueden poner por favor donde está el versículo 3 en las escrituras, o si las tienen en las Biblias para que ustedes lo lleven, nos dice de que nosotros hemos muerto. Dice que nosotros morimos y nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Y usted va a decir, ¿cómo yo he muerto? Si yo estoy aquí, yo estoy respirando, yo estoy vivo. Lo que murió fue su hombre viejo. Lo que murió fue esa manera antigua de vivir. Fueron esas costumbres desenfrenadas. Fueron esos placeres de la carne que a usted antes lo llenaba. Eso fue lo que murió. Eso es lo que nos dice el versículo 3. Que nosotros hemos muerto y nuestra nueva vida está escondida en Cristo. Miren qué tremendo. Dice que nuestra vida está escondida. ¿Por qué dice que está escondida? ¿Por qué nos dirá la palabra, ese versículo poderoso, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios? ¿Sabe por qué? Porque tenemos que descubrir nuestra nueva naturaleza. A medida que nosotros hondamos en la palabra y nosotros desechamos al viejo hombre, nuestro libre albedrío, a manera que nosotros vamos a los pies de Cristo, empezamos a descubrir cosas grandes y ocultas que no conocíamos. Nuestra vida, nuestra nueva vida que está escondida en Cristo por protección, empieza a salir a la luz. Empieza a iluminarnos. Nosotros empezamos a vivir de una manera diferente. Cosas que antes no entendíamos, cosas que antes no comprendíamos, empiezan a ser reales y verdaderas a cada uno de nosotros. Cosas que antes nos costaban, que mirábamos tontas, que tal vez las criticábamos cuando estábamos en el mundo y mirábamos a los cristianos, les decíamos, ahí van los aleluyas. Hoy nosotros somos los aleluyas. Hoy nosotros somos lo que antes criticábamos. Yo me crié en un hogar católico. Decir que iba a ir a una iglesia cristiana era como, no sé, decirte que me iba a ir de la casa. Se enojaba muchísimo mi mamá, porque decía, nosotros somos católicos y somos católicos hasta la muerte, pero ni siquiera íbamos a la iglesia, hermanos, pero éramos católicos. Solo en Semana Santa nos íbamos a meter después de bañar toda la semana. Allá el viernes, creo que era el viernes o el domingo, ya no me recuerdo, allá donde anduviéramos, en la playa que anduviéramos, buscábamos una iglesia y que teníamos que rezar los credos y los Ave Marías y los Padres Nuestros. Imagínense, hermano, todos quemados, achicharrados del sol, ahí nosotros hincados por aquel rosario, porque teníamos que hacerlo porque éramos católicos. Y Pablo aquí nos dice que nuestra vieja identidad está muerta y está sepultada. Nuestra verdadera vida está escondida en Cristo y tenemos que descubrirla. Tenemos que ir a los pies de Cristo para que esa vida nosotros la vivamos correctamente como es adecuada. Volvemos a nacer de nuevo. Nosotros no podemos ser la persona que éramos nuevamente. Ya no va a ser igual, hermanos. Hay muchos que se devuelven al mundial, como decimos nosotros, ¿verdad? Y ya no se sienten igual. Cuando usted ha probado las mieles del Evangelio, cuando usted tiene la revelación de la palabra, lo que antes no comprendía y ahora usted lo entiende. Cuando nos dice la palabra que cuando tenemos la revelación ya no hay excusa para nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. Y nosotros queremos combinarnos otra vez con el mundo. Ya no es igual. Ya el Señor ha tocado nuestras vidas. Ya no nos podemos devolver. Porque el Señor nos ha limpiado y el Señor nos ha filtrado. También la Escritura nos dice en estos versículos que tenemos aquí del 1 al 4, que aquel que murió, nuestro viejo hombre, que murió juntamente con Cristo, asimismo también ha sido resucitado con Cristo. Dios te dio una nueva vida y te la dio por una razón. Porque Él quiere que experimentes una vida diferente. Y esa vida solo Él puede dártela.
Porque tu verdadera vida, tu verdadera identidad está escondida en Cristo, en Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es, aleluya. Él te levantó entre muchos. Sí, Él nos levantó entre muchos. ¿Cuántos hondureños hay en esta ciudad? ¿Cuántos nicaragüenses? ¿Cuántos chilenos? Y no sé de qué otro país tenemos aquí. ¿Cuántos americanos, verdad? También tenemos aquí en la casa. Pero de muchos, de millones, el Señor nos llamó a nosotros para que hiciéramos una diferencia en esa sociedad de donde Él nos sacó. Para que a los que Él ha llamado hagamos una diferencia en esa sociedad, en ese círculo de donde Él nos sacó. Ahora Él quiere que nosotros vayamos y restauremos ese lugar. El Señor nos ha llamado con un propósito grande y poderoso. Él nos levantó para que nosotros le conociéramos, para que nosotros le amáramos, para que nosotros tuviéramos una relación cercana con Él, para que nosotros le amáramos, para que nosotros le demos honra y gloria. Hermanos, nuestra nueva vida en Cristo es nuestra nueva identidad. Gloria a Dios, aleluya. Ya nuestra identidad no es yo soy de este país, o yo soy de este barrio, o esta es mi cultura. Ya no es eso lo que nos define. Ya no son las amistades lo que nos define. Ya no son nuestras costumbres lo que nos define. Desde que hemos tomado este nuevo nacimiento, hemos sido renovados con Cristo Jesús. Aleluya. Y ahora nuestra nueva identidad está en Cristo. Somos nuevas criaturas. Aleluya. Dios está haciendo una renovación nueva cada día, constantemente. ¿Saben por qué Él nos está renovando cada día? Porque Él está creando y diseñando pequeños Cristos en cada uno de nosotros. No hay un final a nuestra relación con Dios. Así es. Así como Él es infinito, así es su amor por nosotros infinito. Así es, aleluya. No hay un final. No es que vamos a terminar esta carrera aquí en la tierra y eso fue todo. No. Después de aquí tenemos una eternidad con el Señor. Un día cercano, porque no está tan lejano. En un abrir y cerrar de nuestros ojos, vamos a estar ante la presencia misma del Señor. Vamos a ser suyos totalmente. Eso es quien nosotros somos. Somos cristianos, esa es nuestra identidad. Esperar a estar de nuevo con nuestro Creador. Pero ya esto que les estoy diciendo puede sonar ya algo aburridor. De que, ay, sí, soy cristiano y soy diferente criatura y no puedo volver atrás y las cosas viejas quedaron allá y algún día me voy a encontrar con el Señor. Eso es lo que está pasando, eso es lo que pasaba en Colosas. Ya esto que les estoy diciendo ya no les motiva. Tal vez hasta les está dando sueño, o tal vez les está aburriendo y eso es lo mismo que siempre dicen. Pero ¿cómo eso se acciona en mi vida? ¿Cómo yo empiezo a practicar esta nueva identidad de la que me están hablando? Y Pablo en el versículo 5 nos empieza a hablar de algunas cosas que deben de morir en nuestra naturaleza aquí en la tierra. Y estas vamos a ver que son actitudes internas. Y la palabra es fuerte. Pablo le estaba hablando a la iglesia. No le estaba hablando a todos los demás, les estaba hablando a la iglesia. Pablo, a través de la palabra de Dios, nos habla a nosotros, a la iglesia. Y nos dice que lo que debe de morir de nosotros en el versículo 5, dice que son la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia. Pablo le dice a la iglesia que cuando todas estas cosas se unen, se pueden resumir en una sola palabra, y esa palabra es la idolatría.
Y usted va a decir, oh wow, pero esas palabras son muy fuertes, porque habla de fornicación, de impureza, de pasiones desordenadas, de malos deseos. Y le está hablando a la iglesia, sí le está hablando a la iglesia, porque nosotros debemos comprender que a veces cargamos con cosas fuertes del viejo hombre. Y dice Pablo, eso tiene que morir. ¿Qué es la idolatría? Es algo muy simple. Es hacer cualquier cosa en nuestra vida más importante que Dios. Si para ti el dinero es más importante que Dios, tú estás idolatrando el dinero. Así es, aleluya. Cuando Dios está fuera de nuestra vida, cuando Dios no es la prioridad, cuando Dios no está sentado en su trono, aunque digamos que somos cristianos, si Él no está en el primer lugar, nosotros tendemos a seguir lo que más nos llena de placer. Por eso, si se fijan en estos versículos, la mayoría de lo que Él menciona son inclinaciones a lo sexual, a los deseos de la carne. Y Él nos habla de fornicación, nos habla de impureza, nos habla de pasiones desordenadas, nos habla de malos deseos y nos habla de avaricia. La mayoría de lo que Él nos está hablando son inclinaciones a lo sexual. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos a Dios en el centro, nosotros tratamos de llenar lo que nos complace en la carne. Nosotros nos hacemos nuestros propios dioses. Nosotros empezamos a ser Dios. Y como queremos ser Dios, queremos hacer las cosas que complacen a nuestra carne. Y las cosas que más llenan y satisfacen a esta carne llena de pecado son las fornicaciones, son las impurezas, son las pasiones desordenadas, son los malos deseos, son esa inclinación a las tentaciones, a ver a la mujer del prójimo, a ver al hombre también del prójimo, a desear lo que no es de nosotros, a tener envidias. Empezamos a contaminarnos, a llenarnos de idolatría. Aunque suene duro, esa es la realidad. Aunque queramos tapar el sol con un dedo, no se puede. Cuando nosotros caminamos en la carne, únicamente tenemos deseos carnales en nosotros. Yes. Cuando nosotros practicamos estas cosas, como dice Pablo, la palabra nos llama hijos de desobediencia. Y si somos hijos de desobediencia, mire, no dejamos de ser hijos. Nos dice que seguimos hijos, seguimos siendo hijos, pero somos hijos de desobediencia. Yes. Muchos dicen Señor, Señor, pero pocos son los que realmente llegarán ante la presencia de Así su es, Padre. aleluya. Solo aquellos que viven en obediencia. Así es, aleluya. Pablo también nos habla de algunas acciones que nos identifican con el mundo, las cuales tenemos que apartar de nuestro ser. Y estas son actitudes externas, y las vemos en el versículo 8. Nos dice que tenemos que quitar estas acciones de nosotros: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de nuestra boca. Pablo le sigue hablando a la iglesia. Pablo le dice: tú decidiste renunciar a todas estas cosas cuando aceptaste a Cristo. Nosotros aceptamos una responsabilidad nueva como hijos de Dios. Todas estas cosas que nos gobernaban antes tienen que ser únicamente historia, porque ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Un cristiano que realmente quiere tomar su identidad como hijo de Dios tiene que quitar de su vida la ira, los enojos, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de nuestra boca. Porque del tesoro de nuestro corazón habla nuestra boca. De lo que estamos llenos, eso es lo que vamos a sacar, Así es, hermanos. aleluya. Pablo le dice a Colosas, como nos dice a nosotros hoy, que no actuemos como que siguiéramos muertos, que hemos sido resucitados con Cristo en una nueva criatura.
No podemos volver atrás. No podemos actuar de esa manera. No podemos seguir contemplando y acariciando lo que antes nos gustaba en nuestro viejo hombre. No podemos decir que amamos a Dios cuando tenemos otros dioses, cuando le abrimos puertas al enemigo, cuando no somos fieles a la palabra de Dios, cuando no somos obedientes a la palabra de Dios. No podemos tomar nuestra identidad que está escondida en Cristo si no permitimos que Cristo se siente en su trono dentro de nuestro corazón. Pablo en el versículo 11 termina diciendo: Cristo es nuestro todo. Nuestra raza no es nuestra identidad. Nuestra nacionalidad no es nuestra identidad. Nuestra posición en la vida no es nuestra identidad. Tu identidad está alrededor de Cristo. Eso es lo que dice Pablo en el versículo 11. Dice: donde no hay griego ni judío, no hay circuncisión ni incircuncisión, no hay bárbaro ni escita, no hay siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Gloria a Dios, aleluya. No es de donde tú vienes, no son los títulos colgados en una pared, no es la posición económica que puedas tener en este momento, no es la base intelectual que puedas tener en este momento. Cristo es nuestro todo. Nuestra identidad está alrededor de Cristo. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a los colosenses. Ustedes se están dejando guiar porque no saben cuál es su verdadera identidad. Hoy queremos ser una cosa, mañana queremos ser otra. Hoy imitamos una cosa, mañana imitamos otra cosa. Si tienes que estar plantado en la roca fuerte que es Cristo Jesús. Aleluya. Si aceptaste a Cristo, aceptaste una responsabilidad. Hermanos, con Dios no se juega. Yes. Dice el Señor: se engañan a ustedes mismos, porque a mí nadie me engaña, dice el Señor. Yes, aleluya. Antes que la palabra ya salga a tu boca, ya el Señor sabía lo que estabas pensando. El Señor sabe que podemos estar aquí diciendo: Padre, te alabamos y te glorificamos. Pero si en nuestros pensamientos hay lujurias, hay pasiones desordenadas, nuestros ojos se han plantado donde no deben de plantarse. En vez de leer la palabra de Dios en las noches, andamos en websites que no debemos de andar, viendo cosas que no debemos de ver. Hermanos, estamos abriendo puertas al enemigo. Eso es lo que pasó con Colosas. No tenían internet, pero tenían templos a donde ir, a donde apreciar muchas cosas. Se habían entregado a pasiones desordenadas. Había fornicación, había blasfemia, habían palabras deshonestas que salían de su boca para poder aumentar a otro nivel social en el trabajo. No les importaba poner trampas a las demás personas, hablar en contra de sus hermanos, para ellos poder salir adelante. Lo mismo encontramos hoy en día en la nueva iglesia. Hay muchos que con tal de salir adelante no les importa sacar a otras personas, blasfemar en contra de ellas, hablar mal de las personas, ponerlos en mal en otros lugares, para ellos quedarse con los cargos, para ellos ser mejor, no importando a quién nosotros podamos traer abajo, llevarlo en nuestros pies. Hay muchos que están nada más maquinando para destruir hogares, tanto hombres como mujeres, que hay tanta maldad, tanta oscuridad en sus corazones que únicamente andan maquinando cómo destruir aquellos hogares que se miran sólidos, que se miran felices. El enemigo anda buscando a quien devorar. Yes. Y si tú estás ahí, listo para que te devore, te va a devorar. Pero si estás cimentado en la roca fuerte que es Cristo Jesús, vas a saber cuando estás en una zona de peligro y te vas a retirar. Amén. Aleluya. Resiste al diablo y él huirá de ti, dice la palabra. La iglesia de hoy no puede estar enamorando al mundo, mintiéndole a Dios. O somos o no somos. Así es.
Es lo que Pablo les está hablando a los colosenses en los versículos que nosotros acabamos de leer. Él les dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque el enemigo va a venir con sus dardos para que tus ojos no miren al cielo, sino que únicamente miren a tu alrededor. Que miren la enfermedad, que miren problemas económicos, que miren problemas de salud, que miren problemas matrimoniales, que miren problemas con tus hijos, que miren problemas con la sociedad, que miren nada más las guerras, que miren únicamente la escasez, pero que no pongan sus ojos en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que no pongan sus ojos en el Dios milagroso que puede cambiar cualquier situación con una palabra suya. Por eso Pablo les aconseja y les dice: pongan su mirada en las cosas de arriba. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hermanos, tu identidad no es el lugar de donde tú vienes. Dice que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, donde Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. A ti no te define lo que antes te definía. Antes nos definía nuestro país, nuestra cultura, nuestras amistades, nuestras costumbres, nuestra vana manera de vivir. Pero hoy por hoy, a los que han realmente decidido pagar un precio por seguir a Cristo, lo que te define es Cristo. En Cristo está nuestra verdadera identidad. Que cuando vayamos allá a la calle, no nos digan: lo primero que nos digan no es usted de este país o usted de allá por los modismos, no, sino que cuando nos miren allá en la calle nos digan: usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, usted es cristiano, ¿verdad? Usted es cristiana. ¿Por qué? ¿Cómo sabe? Porque usted habla diferente a los demás, porque usted actúa diferente a los demás, porque se le nota la paz. ¿Usted alguna vez ha escuchado eso de alguien que le diga a usted: yo siento una paz cuando hablo con usted? O usted se mira a alguien diferente, se mira como un ángel, como una persona tierna. Eso es algo muy bonito, hermanos. Que nos diga: usted es un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Porque su testimonio habla. Su testimonio es el que prueba que usted es un hijo de Dios. La forma en que caminamos dentro de nuestro hogar, sin pretensiones, que antes de hablar o ejecutar nos acordemos que nuestra identidad está en Cristo Jesús y le digamos: Señor, ¿cómo tú quieres que yo actúe? Porque mi identidad eres tú, no como yo hacía antes. Ya no son los gritos, las guerras, los insultos, tratar de tirar a todo el mundo al suelo. Ya no es eso mi identidad, ya no es así como yo debo caminar. Ahora soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. En mi casa gobierna Dios, porque mi casa le pertenece. Eso es lo que nosotros debemos de pensar. Así es como nosotros debemos de actuar. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Y tenemos que comenzar en nuestra casa, con nuestra familia. De la abundancia de nuestro corazón va a hablar nuestra boca. Venimos aquí a la iglesia para llenarnos de Cristo. Hermanos, que sea Cristo lo que salga de nuestra boca. Cuando estemos en nuestros trabajos y nos sale alguien enojado, que no nos salga el hondureño, el nicaragüense, el chileno, el búlgaro, ¿verdad? Sino que nos salga Cristo, que en vez de maldecir, bendigamos. Que en nuestro hogar, antes de tirarnos a pelear, a ver cuál es el grito más grande que se escucha, o cuál es la cacerola que se escucha más de la que tiramos en nuestra casa, que de lo que hemos recibido en nuestro corazón hable nuestra boca. Y reprendamos al enemigo cuando el enemigo llega a atacar nuestros hogares, cuando llegue a quitarnos la paz, y decir: ahora yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, y es el Espíritu Santo que toma el control de la situación, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.